Gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda tu amiga y hermana Keren de Madrid, aleluya. En esta preciosa hora pasé por este medio para saludarle, para bendecirle, esperando en Dios que se encuentre muy bien ahí usted y toda su familia, aleluya. También para compartir una corta meditación de la palabra con usted, basado al tema, tiempo de levantarlos, aleluya. Tiempo de levantarlos. Y basado en ese tema vamos a leer lo que lo dice, aleluya, este hombre extraordinario, Nehemías, aleluya, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el 8. Miremos lo que le dice la palabra del Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor en Nehemías, capítulo 1. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, aleluya. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Oiga, qué tremendo. Y el muro de Jerusalén derribado. Le dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de mi Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo los hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo dispersaré por los pueblos. Aleluya, Padre, gracias. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra ya es bendita, Padre Santo. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por hablarlos a tiempo y fuera de tiempo. Sigue hablando a nuestra vida. Sigue confrontándolos. Sigue redarguyendo, Padre. Sigue hablando según nuestra condición en que los encontramos, Padre Santo. Ayúdalos a apartarlos de lo malo que hemos venido haciendo. Ayúdalos a afirmar nuestros caminos, Padre. Ayúdalos a hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén y amén. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor, bendito Dios, aleluya. Qué tremenda palabra, mi hermano, qué tremenda palabra. Palabra que yo, ¿verdad? Cuando yo la leo, mis lágrimas salen, yo no puedo contener mis lágrimas de ver, ¿verdad? La maldad del hombre, el hombre, ¿verdad? Hasta dónde llega, ¿verdad? Con el pecado, ¿verdad? Que cometemos día con día, pero vemos aquí, mi hermano Nehemías empieza a contarlos a nosotros todas las cosas que venían aconteciendo. Recuerde que antes de yo comentarle qué está pasando con Nehemías, recuerde que cuando el pueblo de Israel fue cautivo, ¿verdad? En el tiempo del rey Nabucodonosor, hubieron 3 etapas que fueron ellos cautivos. Primero hubo algunos hermanos que fueron cautivos en la primera etapa, después en la segunda y en la tercera. Pero el Señor empieza a usar a tremendos hombres como Oseas, Ezequiel, Jeremías. Venía advirtiéndole al pueblo de Israel que dejaran el pecado que estaban viviendo, que se apartaran de lo malo que venían haciendo. El pueblo de Israel se venía prostituyendo, adorando a otros dioses paganos, y empezaron a sacar a su único Dios de sus vidas. Ellos empiezan a hacer lo malo, lo más terrible que usted se puede imaginar delante de Dios, aleluya. Dice Jeremías que ellos empezaban, a prostituirse debajo de los árboles, empezaban ellos a pecar desenfrenadamente. No había nada que los molestara en el pecado. O sea, ellos estaban muy mal en el pecado que estaban cometiendo. Pero también de la misma manera, como vieron 3 etapas
que ellos fueron, ¿verdad?, llevados como cautivos allá a Babilonia, también hubieron 3 etapas que ellos, ¿verdad?, tuvieron un retorno hacia Jerusalén, ¿verdad?, usado por 3 personajes sumamente importantes, lo que fue Zorobabel, Esdras y también aquí su siervo Nehemías. Entonces, pero también dice aquí la palabra del Señor, en el primer retorno, dice, fue usado Zorobabel en el año 536 antes de Cristo. Dice, fue usado para llevar a ciertos hermanos de Babilonia hacia Jerusalén. En el primer retorno, dice aquí, la información que yo llegué a obtener, fueron 49.897 personas que salieron de Babilonia. Oiga, en el primer retorno, cuando el Señor viene y usa a Zorobabel, dice que fueron 49.897 personas que salieron de Babilonia, de los que habían sido cautivos por el rey Nabucodonosor. 42.460 eran de la asamblea de los judíos. 200 cantores, 7.300 siervos, dice, y llevaron también consigo animales, ovejas, cabros, ¿verdad?, caballos, a modo de que el Señor viene y empieza a sacar a los primeros cautivos para que fueran de retorno a Jerusalén por medio de Zorobabel, aleluya. ¿Y cuál fue el objetivo? Para que fueran y reconstruyeran el templo de Jerusalén, aleluya. Para que regresaran de nuevo a reconstruir el templo que había sido, ¿verdad?, había sido derrumbado por orden del rey Nabucodonosor. El Señor viene y usa, ¿verdad?, aquí a Zorobabel para que saque primero a los primeros cautivos y fueran a restaurar el templo de Jerusalén, aleluya. En el segundo retorno, el Señor viene y usa a Esdras, aleluya. Acuérdense que Esdras viene a hacer un papel sumamente importante aquí, porque a Esdras el Señor lo viene a usar para que venga y saque a la segunda parte del pueblo de Jerusalén que se encuentra cautivo ahí en Babilonia. Pero en este caso Esdras viene a hacer un papel sumamente importante. Él viene a restaurar el ánimo espiritual. El ámbito espiritual en el pueblo de Israel había decaído. No había en ellos el deseo de clamarle al Padre. No había en ellos el deseo de volverse de nuevo al primer amor. Entonces vemos aquí que Esdras, siendo él un sacerdote, el Señor lo usa para que empiece a edificar al pueblo de Israel en la área espiritual, en el ámbito espiritual que habían decaído terriblemente el pueblo de Israel. Habían dejado de confiar en el único Dios verdadero, aleluya. Entonces, cuando viene Esdras y empieza, ¿verdad?, a ser usado por Dios, viene y lleva, dice que en el año 458 antes de Cristo, Esdras es usado, dice que en esto sucedió que 78 años después que vino el primer grupo liderado por Zorobabel, oiga, 78 años después que Zorobabel sacó a los primeros, ¿verdad?, al primer grupo, dice que viene y en el año 458 viene y el Señor usa a Esdras y ve la importancia de que empiece a sacar a otro pequeño remanente para que empezaran a adorar de nuevo, ¿verdad?, al único Dios fiel y verdadero. Porque acuérdense que ellos venían adorando a otros dioses, se habían corrompido. Entonces, pero cuando el Señor viene y usa a Esdras, saca solamente, dice aquí la información que yo encontré, a 1,800 personas. Dice que el Señor hace que Esdras los lleve con ellos para que los restaure en el área espiritual. Entonces, en el tercer retorno, vemos aquí que el Señor usa a este tremendo hombre, a este tremendo siervo llamado Nehemías, para que venga y restaure y reconstruya de nuevo las murallas, el muro de Jerusalén. Aquí usted lo acaba de leer conmigo, aleluya. Vemos aquí que dice la palabra del Señor que cuando Nehemías se encuentra en la capital de Susa, dice que, acuérdense que él viene y está ahí
trabajando como copero para el rey Artajerjes, ¿verdad? Entonces, pero dice que mientras él se encontraba ahí, se encuentra alguno de sus hermanos, algunos que habían huido de la cautividad, ¿verdad? Cuando rey Nabucodonosor llevó a la cautividad, algunos de ellos se habían dispersado, se habían huido, ¿verdad? Para no ser atacados por los babilónicos. Entonces él empieza a preguntar, ¿qué pasó con aquellos hermanos de Judá? Cuéntame, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué está pasando con ellos? No sé nada de ellos. Entonces vemos aquí en primer lugar que Nehemías está un poco desconectado de saber qué está pasando, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Vemos aquí que cuando él viene y empieza a hacer preguntas, ¿qué está pasando? Cuénteme qué pasó con aquellos que fueron cautivos, fueron liberados, cuéntemelo todo. Entonces vemos que este hombre llamado, dice Ananí, hermano de ellos de allá de los de Judá, dice que viene y le empieza a preguntar por los judíos, por los que habían escapado y por todo Jerusalén. Esto le empiezan a contar lo que está pasando y le dijeron, mira, el pequeño remanente que todavía está ahí, dice, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, ahí están, pero están, le dice, en un gran mal y en una gran afrenta. Y el muro de Jerusalén, dice, fue derribado y sus puertas fueron quemadas a fuego. Cuando él oyó, dice, esta palabra, oiga qué tremendo, eso es cuando usted realmente ama la obra del Señor. Cuando él viene y escucha ¿verdad? Lo que está pasando en el pueblo de Jerusalén, él dice que empieza a llorar, empieza a dolerle de escuchar la condición, cómo se estaba encontrando el lugar santo, el lugar que Dios había prometido desde los antepasados, que ese lugar, el lugar de la promesa, el lugar donde el Señor les había prometido que los llevaría, donde iba a fluir leche y miel. Ese lugar era el lugar de la promesa, el lugar donde Dios establecería un pacto para que en ese lugar se adorara y santificaran al Dios de Israel. Aleluya. Entonces vemos aquí a Nehemías, aleluya. Nehemías se empieza a doler por la noticia que le estaban dando, aquella noticia devastadora, aquella noticia que llegó a impactarle tanto, que dice que él se apartó, él se puso en duelo, él empezó a llorar, él empezó a orar, aleluya. Él empezó a orar por sus hermanos, porque estaban pasando momentos difíciles. Sus hermanos estaban necesitando de alguien que llegara a motivarle, alguien que llegara a restaurarles el ánimo espiritual, porque habían decaído tremendamente, mi hermano. El pueblo de Israel había decaído en el área espiritual, como hoy en día hemos caído, mi hermano, en un área espiritual a la cual muchos se han apartado de esa presencia de Dios, aleluya. Han dejado de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque los hemos enfocado a las cosas que este mundo ofrece. Mas sin embargo, el Señor los está hablando por medio de esta palabra, que lo volvamos de nuevo a aquella presencia, a aquel lugar secreto, a aquel lugar donde un día nosotros estuvimos adorándole, aleluya, donde estuvimos entregándole nuestra adoración, nuestra mejor adoración, nuestro mejor clamor a Él, aleluya. El Señor los está llamando para que empecemos de nuevo a clamarle en su presencia, aleluya. Vemos que el tercer retorno que el Señor hace es el retorno que viene a hacer Nehemías, aleluya. Nehemías empieza a ser usado de parte de Dios para que empiece a restaurar de nuevo al pueblo Judá, aleluya, de Judea, a todo el pueblo de Jerusalén, aleluya. Y dice que cuando él oyó esta noticia, dice que se fue, dice que lloró, dice que se sentó, dice, se encerró y fue y lloró, dice, y le oró al Dios de los cielos, aleluya, y le empieza a decir: oh Jehová, te ruego, Señor de Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, tú que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman, de los que guardan tus mandamientos. Tú le dices que todavía sigues teniendo misericordia por aquellos que todavía se están guardando, por aquellos que todavía están cumpliendo los estatutos y los mandamientos que tú los has mandado que hagamos, que los apartemos del pecado, aleluya. Tú que todavía estás escuchando el clamor de aquellos que se siguen guardando para ti, le dice: te ruego por ellos y por mis hermanos que están allá cautivos todavía. Mire, ellos ya no estaban cautivos en Babilonia.
Ellos ya habían sido liberados de Babilonia, pero seguían cautivos en el pecado. Seguían cautivos en su mala manera de vivir. Ellos no habían aprendido, mi hermano. Mire, ellos no habían aprendido todavía todas las cosas malas que habían venido pasando. Ellos todavía no habían aprendido a tener que ser humildes, a tener que reconocer que habían pecado contra Dios, porque ellos se habían ¿verdad?, apartado de la presencia de Dios. Y cuando Nehemías empieza a escuchar que a pesar que ellos habían sido, ¿verdad?, liberados del pueblo de Babilonia, estos seguían todavía haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pero el Señor empieza a usar a Nehemías para que vaya y restaure de nuevo y los confronte y les haga entender que es necesario que se levante, que se sacudan de esa condición que se encontraba, porque ellos tenían que saber que ellos ya no podían seguir en ese estilo de vivir que estaban viviendo, aleluya, que tenían que seguir buscando la presencia de Dios, aleluya, para su propia salvación de ellos, gloria a Dios, aleluya. Y entonces viene y le dice Nehemías: esté atento ahora tu oído, tus ojos, escucha mi oración, mírame, Señor. Le dice, ¿por qué? Porque mismo Nehemías confiesa que él y la casa de Israel todos habían pecado ante su presencia. Yo, dice, mis hermanos, todos cometimos abominaciones, todos los hemos apartado, todos hemos dejado el clamor, todos hemos dejado de venir buscando tu presencia. Él viene a reconocer que él también se había apartado de esa búsqueda con Dios, aleluya. Nehemías empieza a suplicarle a Dios que escuche su clamor, que escuche la oración que él iba a hacer por sus hermanos y por su vida, por la vida de él mismo, aleluya. Y le dice: de día y de noche te he estado clamando por mis hermanos de Israel y por tus siervos, y confieso los pecados de cada uno de ellos que hemos cometido. Sí, dice, también yo he cometido, dice, y he hecho lo malo contra la casa de mis padres, aleluya. En extremo, le dice, oiga, hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni estatutos, ni preceptos que diste a Moisés tu siervo, no lo hemos hecho. Y entonces Moisés le venía diciendo: si ustedes no guardan los estatutos, los mandamientos o preceptos que yo los doy, mire, Moisés les manda a decir esto: acuérdense ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Ya Moisés, oiga, esta sentencia que se les dieron a ellos, que ellos iban a ser cautivos, no solamente comenzó desde Esdras, desde Oseas, desde Jeremías, desde Ezequiel, no. Esto comenzó desde el tiempo que Moisés estaba liderando el pueblo de Israel, aleluya. Ya Moisés les había dicho que si ellos empezaban a pecar, ellos iban a ser dispersos, iban a ser, ¿verdad?, cautivos por la maldad, por el pecado que estaban cometiendo, aleluya. Pero Nehemías, ¿verdad?, sabiendo, ¿verdad?, las leyes, sabiendo la palabra de Dios que se le venía venido dando anteriormente a sus padres, él viene y reconoce que la palabra que se les había dado desde sus antepasados, ellos tampoco la estaban cumpliendo. Entonces sigue diciendo en el 9 dice: pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, oiga, no dijo que conociera los mandamientos, que guardara los mandamientos, que viviera los mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión, dice, fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí recogeré y os traeré, dice, al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Oiga, dice, si ustedes hacen lo malo y no cumplen, ¿verdad?, los mandamientos, los estatutos, los preceptos que yo los doy, ustedes van a ser dispersos. Pero ahora bien, les dice aquí la palabra que Moisés les está dando: si ustedes vinieren y se arrepintieren de lo malo que han venido haciendo y volvieren de nuevo y se convirtieren de sus malos caminos y guardaren los estatutos y los preceptos que yo los he mandado a que cumpliesen, le dice, no importa qué tan grande fuera el pecado, o le dice, o qué tan lejos haya sido la dispersión que se haya dado entre ustedes, o qué tan extremo haya sido, qué tan lejos los hayan llevado, le dice, si ustedes se arrepienten, yo, le dice Moisés, haré, dice el Señor, que se vuelvan de nuevo al lugar donde un día habían estado, que era en Jerusalén. O sea, que había una palabra que ya se les había dado desde mucho antes, mi hermano. Y le dice, ellos pues
son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu gran mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, a esta hora, le dice, atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverencia tu nombre. Perdón, aleluya, quienes desean reverenciar tu nombre. Le dice, acuérdate de mi oración y la oración de tus siervos, porque hay un pequeño remanente que estaba clamando por misericordia para que aquellos que todavía seguían rebeldes se convirtieran de nuevo, ¿verdad?, a los caminos del Señor, aleluya. Acuérdate de nuevo, le dice, de tu siervo y de la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédele ahora buen éxito a tu siervo. Y dice, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oiga, le está pidiendo primeramente que escuche el clamor de él como siervo y de aquellos otros siervos que estaban clamando por el pueblo de Israel. Pero le está pidiendo que ponga gracia en él para con su rey, con el que él trabajaba, que en este caso era el rey Artajerjes, aleluya, Artajerjes, ¿verdad?, que estaba ahí, se encontraba, ¿verdad?, ahí Nehemías. En el capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Mire, en primer lugar nosotros tenemos que ver algo sumamente importante aquí. Primero vemos que Nehemías empieza a orar, a ayunar por una petición, o más bien por más de una petición. Nehemías no vino y se dio por vencido, ¿verdad?, en quedarse en brazos cruzados. Cuando Nehemías empieza a escuchar cómo estaba, ¿verdad?, su ciudad, el lugar donde sus padres, donde se les había prometido que ese lugar sería un lugar donde adorarían a Dios, viene él y empieza a orar no solamente por sus hermanos, no solamente por la condición que el pueblo de Israel estaba pasando, sino que empieza a orar para que Dios viniera y pusiera gracias sobre él, para que cuando llegara, ¿verdad?, a donde él se encontraba trabajando como copero del rey Artajerjes, dice la palabra que él vino y oró primero para que la gracia de Dios estuviera con él. Y vemos aquí que empieza este hombre y dice que cuando él se encuentra al frente del rey, mire, el trabajo del copero, o sea, el trabajo que tenía ahí Nehemías era bien delicado. Mire, Nehemías era el que probaba. Antes de que el rey probara los alimentos o le dieran cualquier tipo de vino, o sea, un vaso de agua, antes que el rey lo comiese o tomase, tenía primeramente que Nehemías probarlo. Porque en aquellos tiempos era una costumbre, ¿verdad?, que podía venir alguien a querer matar a un rey por medio de un envenenamiento. Así que aquí Nehemías se estaba arriesgando a que él fuera envenenado, pero si a Nehemías no le pasaba nada después que él probaba, ¿verdad?, el vino, o sea, la agua, o sea, la comida, entonces el rey con confianza podía comerlo él también o podía beber él también ese vino. Así que vemos que el trabajo que Nehemías tenía ahí en el lugar del reino, ¿verdad?, donde se encontraba, era sumamente importantísimo, pero también había un agradecimiento, había un aprecio del rey Artajerjes para con Nehemías, aleluya. Entonces cuando el rey Artajerjes viene y ve que Nehemías le va a servir el vino, empieza a ver que en el rostro de Nehemías había algo más que una tristeza. Le dice, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando? Tu semblante, ese no eres tú. Tú no eres ese tipo de hombre que ese tu semblante que tienes hoy no es el que yo estoy acostumbrado a ver. Entonces, vemos aquí a un Nehemías alegre, un Nehemías, ¿verdad?, que siempre estaba con buena actitud, un Nehemías que siempre estaba sirviéndole a su rey, ¿verdad?, con una buena apariencia, ¿verdad?, de confiabilidad.
Pero en este momento Nehemías está pasando, ¿verdad? Un proceso difícil por la noticia que se le había dado. Así que su semblante empieza a decaer y empieza, ¿verdad? No pudo evitar, ¿verdad? A que pudieran notar en él que había una tristeza. Entonces el rey Artajerjes le empieza a decir, ¿por qué le dice... Le dice, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado, oiga, antes triste en su presencia, él no había estado triste antes en la presencia del rey, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿Sabe por qué le dijo, por qué no estás enfermo? Por lo mismo que le dije anteriormente. Porque si él venía y probaba algún alimento que podía haberle hecho mal a él, también le tenía que haber hecho mal a su rey. Y le dice, no estás enfermo, le dice. Dice, no es esto sino un quebrantamiento de corazón. Oiga, le dice, lo que te está sucediendo a ti no es algo que venga que ver con una enfermedad. Oiga, mire qué tanto lo conocía el rey a Nehemías. Óigame, es que la presencia de Dios está sobre los hijos de él, aleluya. Lo conocía tanto que le dice, lo que tú tienes no es una enfermedad, más bien le dice, es un dolor que hay en tu corazón. Pero cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué es ese dolor que hay dentro de ti? Cuéntame. Mire, qué bonito cuando nosotros oramos a Dios para que Dios ponga gracia en nosotros, ¿verdad? Cuando algo nosotros le pedimos a Dios y le empezamos a pedir al Señor, mira Señor, ten misericordia de mí, pon gracia sobre aquellos, ¿verdad? Tal vez usted se presentó ante algún jefe de trabajo, qué sé yo, y usted viene y tal vez va a pedir ayuda en algo, el gobierno, algo que usted está pidiéndole a Dios, si usted viene y lo ora a Dios, le ayuna a Dios antes de presentarse a esa cita que usted va a tener y le dice, Señor, pon tu gracia sobre mí, para que cuando la petición que yo vaya a pedir, se me conceda todo lo que yo vaya a pedir. Y mire qué tremendo cuando usted le ora a Dios, cómo Dios viene y respalda la oración, aleluya. Entonces viene y este rey le pregunta y le dice, y le dijo el rey, le contesta Nehemías y le dice, dije rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa del sepulcro de mis padres está, dice, desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Oiga, qué tremendo. Primeramente le dice, ¿cómo no va a estar triste? Le dice, aleluya. ¿Cómo no va a estar triste tu siervo si he escuchado que la casa de mi padre, de la casa de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces Nehemías viene y se abre, le abre su corazón y le empieza a contar al rey, pero dice que él temió, tuvo miedo, no sabía cómo llegar, cómo decirle, pero el Señor viene y le da las palabras que tiene que hablar para que él, ¿verdad?, lo escuchara. ¿Cómo no va a estar triste si he escuchado lo que está pasando mi pueblo allá en Israel? Entonces le dice, mire, la gracia de Dios sobre los hijos de él, aleluya, y le dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo, dice, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad, le dice, de los sepulcros de mis padres, dice, y la reedificaré. Oiga, si le place al rey, y eso no es mucho el pedir, que mande a sus siervos a Judea a reedificar las puertas, el muro que ha sido destruido por los babilónicos. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda de los bosques, que el rey para que dé madera para enmaderar las puertas del palacio y de la casa para el muro y la ciudad y la casa en que yo estaré. Y dice, y me lo concedió el rey según y lo concibió el rey según la benefiqué en mano de mi Dios sobre mí. Oiga, qué tremendo.
Nehemías viene, oiga qué tremendo. No solamente le cuenta al rey las cosas que están pasando con el pueblo de Judá. Los muros fueron derribados, las puertas fueron destruidas, fueron quemadas a fuego. También le dice, si le place al rey, mandar a su siervo para que vaya y restaure de nuevo las murallas y las puertas, ¿verdad?, que habían sido consumidas por el fuego. También le dice, pero también quiero que me des carta para que me dejen entrar al otro lado. Acuérdense que él se encontraba en Susa, para que me dejen pasar al otro lado y no tenga yo problemas para pasar al otro lado. También le dice, también si puede darme carta para que los que se encuentran, dice, los que hacen, aleluya, carta para Asaf, guarda de los bosques del rey. Oiga, para los que venían y sacaban la madera, para que por medio de esa carta empiecen a darme madera, para que por medio de ellos puedan darme madera suficiente para restaurar, ¿verdad?, las murallas, para poder restaurar la casa donde voy a vivir. Y empieza a pedirle, ¿verdad?, una petición. Oiga, mi hermano, una petición que si nosotros tuviéramos esa fe que tuvo Nehemías, óigame, qué fe tan extraordinaria la que tuvo Nehemías. Nehemías sin tutubiar le empieza a pedir no solamente permiso para salir por un tiempo, para ir a restaurar los muros, no, también le pide que le acceda a que le den madera, o sea, todo lo que él iba a necesitar para restaurar las murallas. Oiga, eso solo Dios lo hace, aleluya. La gracia de Dios estaba sobre Nehemías para que el rey le concediera todo lo que Nehemías le pidió. Aquel rey dice que se lo da todito lo que él le pidió. Eso es cuando nosotros somos fieles a nuestro Dios, aleluya. Y eso es cuando usted le pide al Señor en ayuno y en oración. Eso es lo que rompe toda cadena, toda barrera que el enemigo viene a querer oponerse, aleluya. El Señor viene y empieza a romperla y empieza a abrir, aleluya, para que tú puedas pasar sin tener que nadie detenerte, aleluya, bendito Dios, aleluya. Pero en el 11, en el capítulo 2, verso 11, voy a entrar a un tema, el que ya yo le vine trayendo ahorita. Tiempo de levantarlos. Viene Nehemías y empieza a encontrarse con algunos hermanos allí y dice, llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días, después que él ya tenía 3 días de haber llegado ahí a Jerusalén, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no le dije nada a ellos, dice, no declaré a hombre alguno que Dios me había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Oiga, Nehemías empieza a confesar que Dios le había puesto en su corazón ir a edificar las murallas de Jerusalén, aleluya. Oiga, qué lindo cuando Dios te pone que tú hagas algo para la obra de Él. El Señor le pone en su corazón que fuera a hacer eso, pero Nehemías no se lo había consultado a nadie, porque él estaba esperando que todo lo que Dios le dijo, ¿verdad? Él se movía conforme Dios le decía que hiciera. Nehemías calla y Nehemías no le había dicho nada a ninguno de ellos. Y dice, yo no le había consultado a ninguno de ellos todo lo que Dios ya había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. No había, dice, cabalgadura, o sea, no había más caballos que pudieran ir con él. Entonces él tuvo que ir solo. Y salí de noche por la puerta del valle, dice, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Oiga, Nehemías viene y empieza a confirmar con sus ojos lo que aquellos hermanos le habían dicho, ¿verdad? Cuando él se encontraba, dice, allá en Susa, él viene y va con sus propios ojos y ve todo lo que ellos le habían dicho que era cierto. Todo lo que le había pasado, que las murallas estaban de Jerusalén estaban derribados y sus puertas habían estado quemadas por fuego. Pasé luego, dice, por la puerta de la fuente, dice, y al estanque del rey. Pero no había lugar por donde pasase, dice, la cabalgadura que iba con él. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni está, dice, entonces la había declarado yo a los judíos y sacerdotes, aleluya, a los nobles y oficiales y a los demás que hacían en la obra. Oiga,
dice, cuando yo salí nadie se dio cuenta, pero cuando los oficiales se dieron cuenta que yo no estaba, entonces les declaró lo que él iba a hacer, cuál era el objetivo de él en ir a Jerusalén. Y le dice, y les dije, pues, vosotros, le dice, ¿veis el mal que estamos? Dice que Jerusalén está, dice, desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Le dice, venid pues, edifiquemos los muros de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Oiga, Nehemías va y confronta a los hermanos que se encuentran en Jerusalén y le dicen, ustedes están viendo que los muros están derribados, que las puertas están consumidas por fuego, y les empieza a decir, ¿qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? ¿Por qué ustedes no han hecho nada para verdad, reedificar de nuevo las murallas? Levántense, le dice Nehemías, levántense. Es tiempo que se levante. Ya dejen de estar en ese aprobio, ya dejen de estar en esa comodidad que se han venido teniendo. Aleluya. Mire, ellos seguían cautivos. Ellos ya no estaban cautivos en Babilonia, pero seguían cautivos en el pecado, seguían cautivos en el desánimo, seguían cautivo, ¿verdad? Es solamente en ver las cosas que estaban pasando, porque hay mucho hoy en día, mi hermano. Mire, la gente está mirando que el pueblo de Israel, el pueblo, aleluya, está disperso. La gente está viendo que el pueblo necesita que vayan y les hablemos la palabra para que se arrepientan del pecado, pero nosotros lo hemos vuelto, aleluya, en una vida acomodada, en una vida conformista, en una vida, mi hermano, egoísta. Pensamos solamente en nosotros y los olvidamos de aquello que están muriendo allá afuera sin Dios y sin esperanza. Aleluya. Nehemías le empieza a decir, vosotros veis el mal que estamos viendo, dice aquí, que está pasando aquí en Jerusalén, dice, y están, dice, en desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Él le dice, estás viendo lo que está pasando, levántate. Que no te dan ánimo de ver lo que está pasando, que no te conmueve de ver lo que está pasando. Ese es el lugar donde el Señor nos prometió que teníamos que adorarle. Es necesario que lo levantemos, aleluya. Vimos que en los pasajes anteriores, aleluya, vimos ahí que en el capítulo 5 de Esdras, vimos que hay una palabra que viene sobre él para Zorobabel, para que venga y redestruya de nuevo el templo. Y después viene, ¿verdad?, Esdras a construir de nuevo, ¿verdad?, el ánimo, a motivarlo para que se levante en lo espiritual. Dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, de Súa, hijo de Sodasad, dice, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que se les habían dado para ayudarle. Entonces vemos aquí que en primer lugar, estamos viendo que el Señor viene y usa a Esdras en primer lugar para que reedifique el templo. Y en segundo lugar vemos aquí que cuando el Señor viene y usa a Zorobabel, dice que también ahí había unos profetas, los cuales ellos iban también a ayudar para la reedificación del templo. Pero entonces vinieron algunos, como siempre, se levantaron contra él, diciéndole que quién le había dado permiso para que construyeran de nuevo el templo. Y entonces vienen y le empiezan a pedir cartas. Muéstralos una carta donde digan que tú tienes una aprobación para reedificar el templo. Entonces dice que ahí, ¿verdad?, se empezaron a levantar algunos. Pero entonces dice que el rey Darío, para ese entonces estaba el rey Darío, dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar, dice, hasta que el asunto, dice, fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por la carta sobre esto. O sea, empieza a llevarse, ¿verdad?, a los ancianos. Oiga, los mismos ancianos que se encuentran ahí, ancianos ya viejos de Jerusalén que estaban ahí, estos se empiezan a preguntar, ¿y ustedes con qué permiso vienen a reedificar el templo? ¿Quiénes le dieron a ustedes ese permiso? Y viene y le dice, nosotros venimos con el permiso del rey Darío. Él nos dio el permiso para que nosotros hiciéramos eso. Pero ellos empiezan a pedir una carta, una confirmación para que eso fuese cierto y dejar que ellos siguieran reconstruyendo el templo. Pero más adelante vemos en el 13 que dice, pero en el año, dice, primero de Ciro, rey de Babilonia, cuando empieza, ¿verdad?, a reinar el rey Ciro, dicen, el mismo rey Ciro dio orden
para que esta casa, dice, de Dios fuere reedificada. El rey Ciro empieza a dar libertad a ciertos hermanos que estaban cautivos en Babilonia para que ellos fueran con Zorobabel y reedificaran el templo de Jerusalén. Aleluya. Mire, el Señor viene a empezar trabajando poco a poco a sacar el pueblo que estaba cautivo, que fuera de nuevo a Jerusalén, y el propósito de Dios era restaurar de nuevo el templo para que cuando viniera la segunda, ¿verdad? Los segundos que iban a salir, que salieron por mano, ¿verdad? De Esdras, estos, ¿verdad? Ya fueran ya preparados espiritualmente y fueran a trabajar en la obra del Señor. Aleluya. Pero ahí mismo en Nehemías, capítulo 8, en el capítulo 8 de Nehemías, mire, dice, entra la ley al pueblo. Vino el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo, dice, como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Dice, en presencia de los hombres y de las mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Esdras? Esdras empieza a ser usado de parte de Dios para que restaure al pueblo de Dios de nuevo, para que recuerden de nuevo de dónde Dios los sacó, que vuelvan a entender de nuevo cuál era el propósito de Dios con ellos, que era que se levantaran de nuevo, que se levantaran en lo espiritual, que habían menguado en la búsqueda de Dios, que se levantaran a buscar la presencia de Dios. Aleluya. Esdras es usado para restaurar al pueblo de Israel en lo espiritual, porque ellos estaban lejos de sentir presencia de Dios. Aleluya. Pero entonces, ahí mismo, aleluya, en el 9, vemos y dice que Esdras confiesa el pecado de Israel. El pueblo de Israel empieza a pedir perdón a Dios y dice, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con el concilio, dice, y en cilicia y en tierra sobre sí. Y dice, y ya se había apartado, dice, la decencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces, primero vemos que Esdras en el capítulo 8 de aquí de Nehemías viene y les empieza a leer la ley de Moisés. Empieza a volver a leerle la palabra. Empieza a decirle, miren mis hermanos, mire lo que dice la palabra, mire lo que Dios los manda a que nosotros hagamos. Vuélvanse de nuevo a la presencia de Dios. Vuelvan de nuevo a buscar a ese Dios que ustedes un día buscaron. Miren lo que Dios puede hacer en su vida. Entonces Esdras viene y empieza a ser usado de parte de Dios para pedirle al pueblo de Israel que se arrepientan de sus pecados. Y en el verso 8, en el 9, vemos que aquí Esdras viene y empieza a hablarlos a nosotros, a que este pueblo de Israel empiezan a confesar sus pecados, a confesar lo malo que han venido haciendo y a pedirle perdón a Dios. Y se metieron en ayuno y oración. Todos ellos se metieron en cilicia. Y dice que esa era una manera de darle reverencia a Dios. Y dice que entonces ellos empezaron a pedirle al Señor que quitaran toda su iniquidad que venían haciendo. Aleluya. Y dice que el Señor viene y escucha la oración del pueblo de Israel. Entonces vemos cómo Dios trabaja. Primero viene y permite que el templo sea restaurado, ¿verdad? Sea, ¿verdad? Reconstruido de nuevo por Zorobabel. Después viene Esdras, ¿verdad? A motivar al pueblo de Israel, a hablarles de arrepentimiento, a recobrar ánimo de nuevo.
Y aquí vemos a Nehemías que los está confrontando y les empieza a decir, hermanos, ¿qué les está pasando? Están viendo las cosas que están pasando. Le dice en el 17 del 2, le dice, están viendo, vosotros veis el mal que estamos aquí pasando. Jerusalén está despierta, le dice, sus murallas, le dice, le dice, y les dije, pues vosotros veis el mal. Dice en que estamos. Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Ya no estemos más quejándolo. Ya no estemos más, ¿verdad?, pensando en lo que hicimos antes, en el pasado, porque hacemos mucho hoy en día. Mucho hoy en día los estancamos en recordar el pasado. Es que el pasado te va a venir, ¿verdad?, atrapándote. Si tú sigues pensando en el pasado, tú no te vas a levantar, mi hermano. Es necesario que lo soltemos del pasado y los levantemos, aleluya, porque el Señor los quiere llevar a otra dimensión. El Señor los quiere llevar a otro nivel espiritual. El Señor quiere que nosotros los levantemos en el nombre de Jesús, aleluya, para que entremos, ¿verdad?, la presencia que un día usted tuvo con el Señor, aleluya. Vuélvase de nuevo a meter esa presencia de Dios, aleluya. Ya no esté lamentándose del pasado, ya no esté recordando del pasado. Empiece a adorar a Dios, aleluya. Empiece a dar toda su adoración al Señor, aleluya, y empieza a decirle, Señor, llévate todo aquello que estorba de mí, porque yo quiero tener libertad para adorarte, aleluya. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces les declararé, le dice Nehemías, entonces les declararé cómo, ahora sí, Nehemías empieza a contarle cómo fue que Dios habló a su corazón, qué fue lo que Dios le dijo que fuera a hacer, y ahí sí viene y les declara las cosas que él no les había dicho, porque mire, hay cosas que muchas veces Dios te va a poner en tu corazón para que tú hagas para su obra. Pero muchas veces el Señor no quiere que tú se lo declares a tus hermanos. Muchas veces Dios te va a poner un sentir en tu corazón para que hagas algo más de lo que ya estás haciendo por amor a Él y a sus hermanos. Pero el Señor quiere que algunas veces aprendemos a callar. Cuando usted empieza a callar y usted no se adelante, ¿verdad?, a decir lo que usted pensó o sintió en su corazón, o que Dios se lo puso en su corazón, muchas veces Dios no le da respuesta porque los adelantamos al propósito que Dios tiene con nosotros, aleluya. Muchas veces Dios tiene cosas que mostrarlos a nosotros, pero muchas veces es necesario que callemos. Y hasta que Dios nos los diga a nosotros, que lo hablemos, que se lo confesemos a nuestros hermanos, el plan que Dios tiene que quiere que nosotros hagamos, muchas veces el Señor nos pide que los esperemos en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Si el Señor te está llamando para que reedifiques, ¿verdad?, una casa que se ha abandonado, la casa de Jehová que se ha abandonado, si usted sabe que algunos hermanos, ¿verdad?, que se han abandonado, que se han ido al mundo, espera en Dios, espera el tiempo de Dios. No te adelantes, ¿verdad?, a pensar que Dios no te está escuchando tu oración. No te adelantes a pensar que Dios no va a restaurar tu matrimonio. No te adelantes a pensar que Dios no está oyendo esa petición que está en tu corazón. No, muchas veces Dios está esperando que tú aprendas a callar, a confiar en Él y esperar el tiempo de Él, aleluya, porque cuando es el tiempo de Él, el tiempo de Dios es perfecto, aleluya, gloria sea al Señor. Entonces en el 18 dice, entonces les declararé cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos así. Dice, esforzaron, dice, sus manos para bien. Cuando Nehemías les empieza a decir lo que Dios hizo con él y cómo Dios había tratado con el rey, ¿verdad?, a Tarjerjes, viene y le dice, mire lo que Dios hizo extraordinario con mi vida. Siento yo inmereceder, le dice él. El Señor puso gracia sobre mí para con el rey y él me suplió todas las necesidades, todo lo que yo necesitaba. El Señor vino y lo suplió por medio del rey. Aleluya. Entonces viene y dice, siendo así, dicen los hermanos, entonces levantémoslo para luego es tarde, levantémoslo, edifiquemos las murallas, aleluya, porque eso es lo que el Señor anda buscando, aleluya, un pueblo determinado, un pueblo que se determine a decir no más, ¿verdad?, a este estancamiento, no más a este conformismo, no más al estilo de vida que hemos venido viviendo. No espere que otro accione, mi hermano, aleluya, no espere que otro se levante hacer lo que ya Dios te puso así a ti quisieras. Si Dios le habló a usted
para que edificara el templo, para que se levantara, ¿verdad?, a clamar por algunos hermanos, no espere que otros se levanten a ayudarle a usted. Levántese usted, porque con usted Dios está tratando. El trato no es con todos los hermanos, el trato es con usted. Es que Dios quiere ver tu fidelidad, Dios quiere ver tu entrega, Dios quiere ver realmente si confías en Él, aleluya. Dios quiere que aprendas a confiar que todo lo que le estás pidiendo no va a venir de parte de tu fuerza, sino va a venir enviada de parte del Padre, aleluya. Y si Él te va a tener que usar a un impío en la tierra, pues a ese Dios va a usar para que supla todas las necesidades que usted está pasando, aleluya. Es que el Señor no deja avergonzado a sus hijos. Cuando usted le está pidiendo algo al Señor y usted se lo está pidiendo de corazón y usted le es fiel a Dios, el Señor lo empieza a respaldar, aleluya, así como respaldó a Nehemías, aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces los hermanos se empezaron a motivar con las palabras que Nehemías le empieza a decir. Pero cuando ahí vienen algunos, ¿verdad?, que siempre no están de acuerdo. Cuando tú te adelantas a decir cosas, ¿verdad?, que Dios ya te prometió que te va a dar, pero tú te adelantas a hacerlo antes del tiempo de Dios. Es ahí cuando muchas veces se estanca el proceso de Dios. Se estanca la promesa que Dios ha tenido contigo, aleluya. ¿Por qué? Porque te adelantaste a tener que informarle lo que ya Dios te dio a ti, a otros hermanos que todavía no tenías que habérselo dicho, aleluya. Pero entonces viene y dice, pero cuando lo oyeron, Zambalá, dice, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él los prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén, aleluya. Gloria sea el Señor, aleluya. Oiga, es que la promesa de Dios es grande, aleluya, para con sus hijos. Le dice Zambalá y Tobías, ¿verdad? Y el árabe se levantaron diciéndole, ¿ustedes quiénes son para que vengan aquí? ¿Ustedes se están rebelando contra el rey? No, le dice Nehemías. Yo vengo con orden de otro rey soberano, otro rey más grande que el rey tuyo, aleluya. Otro rey que los va a prosperar y los va a suplir todo lo que nosotros necesitamos para reedificar las murallas de Jerusalén, aleluya. Es que mira, cuando usted empieza a confiar en el Rey, aleluya, de reyes, en el Señor de señores, todas las cosas te van a llegar en su momento y te van a llegar sin que tú menos los esperes. Te van a llegar, mi hermano, pero tienes que aprender a confiar en Dios, aleluya. No confíes en el hombre terrenal, porque el hombre terrenal te va a fallar una y muchas veces. Pero cuando tú confías en el Dios de Israel, ese nunca te deja solo, bendito Dios, aleluya. Pero entonces estos se levantaron y le dice, ¿quiénes son ustedes? Le dice que vienen a levantarse contra el rey. Y la respuesta de Nehemías fue eficaz y le dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Sea que a ustedes les guste o sea que no les guste, yo les tengo que decir que el Dios de los cielos, aleluya, Él me ha llamado, Él me ha levantado y Él me ha puesto a que yo predique su palabra, a que yo restaure las murallas, a que yo anime a mis hermanos, aleluya. El Señor me ha llamado y me ha traído hasta acá porque Él va a hacer cosas grandes en Jerusalén, aleluya. El Señor va a hacer cosas grandes en Jerusalén. Y le dice, oiga la respuesta que le da Nehemías, ustedes no pregunten nada porque ustedes no tienen parte ni suerte sobre Jerusalén. O sea, ustedes no corresponden a Jerusalén. Ustedes no deberían de estar cuestionándome porque ustedes no son de Jerusalén. Ustedes son unos amonitas. O sea, ustedes están lejos de ser parte del pueblo de Israel. Pero pasó algo aquí, como siempre, mi hermano. Mire, cuando Dios muchas veces está a punto de darle las victorias, siempre tiene que suceder algo, aleluya. Mire, allí vemos en el capítulo 13 del mismo de Nehemías, cuando al fin, ¿verdad? No le puedo leer toda la historia, pero usted puede leer toda la historia de Nehemías, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que llegue al final de Nehemías, que es el 13. Mire,
ahí empieza, el Señor viene y empieza a usar a Nehemías en una manera extraordinaria. Empieza, ¿verdad? Los hermanos a Israel, ahí los que se encontraban los judíos, todos ellos empezaron a colaborar, ¿verdad? Unos empezaron a hacer una puerta, el otro la ventana, el otro empezaron a hacer el alambre, o sea, todos empezaron a poner un granito de arena cada uno. Mire, eso cuando usted tiene amor a la obra. A Nehemías no lo dejaron solo. Nehemías iba usado de parte de Dios porque Dios le dio una palabra a Nehemías para que fuera a Jerusalén a restaurar las murallas el cerco, ¿verdad? Que se había derrumbado. Pero el Señor viene y empieza a usarle la boca a Nehemías también para confrontar al pueblo que estaba ahí, porque algunos de ellos seguían pecando, seguían haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pero también Nehemías empieza a decirle a cada uno de ellos, mira, ustedes van a trabajar por este lado, tú te vas a ir para aquella esquina, el otro para la otra esquina. Los enemigos se empezaron a levantar, mi hermano, los enemigos empezaron a levantarse para que ese muro no fuera reconstruido, aleluya, pero Dios siempre estuvo con ellos. Dios empezó a decirles, no teman, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes, sigan haciendo el trabajo que yo les he mandado a hacer porque yo estaré con ustedes, aleluya. Ese es el problema de hoy en día, que muchos empiezan, ¿verdad?, a querer comenzar a hacer algo que Dios los ha mandado a hacer, y en cuanto empiezan a oír una crítica, una murmuración, un desacuerdo de algún hermanito que no le pareció lo que va a hacer, que no le pareció, no cree que está bien o que está bien como están, y quieren vivir en una vida estancada, una vida raquítica, entonces el hombre de Dios, en vez de oír la voz de Dios, empiezan a oír las voces negativas. Pero usted tiene que aprender a oír la voz negativa y aprender a oír la voz de Dios, aleluya, porque si Dios te ha llamado y Dios te ha mostrado que tú hagas algo más de lo que ya tú estás haciendo, tienes que obedecer la voz que Dios te ha llamado, aleluya. Entonces Nehemías empieza a confiar en su Dios. Aquí no dice cuánto fue el tiempo que Nehemías le pidió, ¿verdad?, al rey que le diera permiso para ir a restaurar las murallas ahí de Jerusalén. Solamente le dio cierto tiempo. Pero aquí dice la palabra que cuando Nehemías está a punto de haber terminado todo, algunos se levantaron, ¿verdad?, en contra de lo que estaba haciendo. Algunos empezaron a murmurar, algunos empezaron a quejarse, otros empezaron a poner su granito de arena ahí. Yo voy a poner este poste, yo voy a poner este bloque, yo voy a poner esta piedra, yo voy a poner el cemento, yo voy a poner esta varilla. O sea, todos empezaron a trabajar. Ahí hubo multitudes que empezaron, ¿verdad?, a unirse, a poder, ¿verdad?, apoyar el trabajo que Dios había mandado hacer a Nehemías. Pero también había muchos ahí que se levantaron diciendo, ¿cómo a mí me pides que yo me ponga a trabajar en la obra si yo tengo empeñado, ¿verdad?, en mi casa, tengo empeñada en mis hijos? Empezaron a quejarse y Nehemías empieza a confrontarlos, ¿verdad?, porque venían murmurando. Entonces Nehemías le empieza a decir, mire, si ustedes no van a ayudar, pues mejor no den opiniones, porque no necesito sus opiniones, aleluya. Eso es lo que usted tiene que hacer, aleluya. Cuando alguien venga a querer darle una opinión negativa, dígale, hermano, gracias por su opinión, le agradezco mucho, pero nosotros tenemos, ¿verdad?, un objetivo, tenemos una meta, y Dios nos ha pedido que hagamos esto, y nosotros vamos a llevar a cabo el propósito que Dios nos ha pedido que hagamos, aleluya. Pero no aprenda a oír esas voces negativas, aleluya. Entonces Nehemías no puso atención a las voces negativas, a los murmuradores, a sus enemigos. Mire, estaban haciendo el muro, estaban reconstruyendo el muro. Con una mano estaban, ¿verdad?, escarbando, y con otra mano tenían la espada. Porque si venían los enemigos, le dice a Nehemías, estén atentos, estén pendientes. Como vamos a estar, ¿verdad?, muy lejos del uno con el otro, entonces le dice Nehemías, aleluya, va a haber una trompeta. Si ustedes escuchan que esa trompeta empieza a sonar, reúnanse todos en un solo lugar para que empecemos a atacar a los enemigos. Pero le dice, no se vayan muy lejos, ni se distraigan tampoco, porque hace mucho hoy en día, ¿verdad? Empieza el pastor a reunir y decirle, hermano, mire, vamos a hacer esto. Unos empiezan a hacer los locos, unos empiezan a tener, horas extra en los trabajos, empiezan a ocuparse en la familia, empiezan a hacer otras cosas innecesarias, justamente cuando se está pidiendo la colaboración para restaurar un templo. Oiga, qué tremendo. Pero entonces Nehemías, siendo un hombre, ¿verdad?, usado por Dios, Nehemías viene y empieza a poner a un lado las palabras negativas, las opiniones negativas. Él viene y se determina, ¿verdad?, en construir el muro que el Señor lo había mandado. Pero resulta que allí, al principio, nosotros leímos que Sanballat y Tobías, ¿verdad?, y el otro que estaba ahí, el árabe, se levantaron, ¿verdad?, a criticarlo porque iban ellos a ir a restaurar, ¿verdad?, las murallas. Pero entonces viene y dice, en el 13:1 dice, en aquel día
se leyó el libro de Moisés y oyéndolo el pueblo, y fue hallado, dice, escrito en que los amonitas y los moabitas no habían de entrar jamás en la congregación de Dios. Oiga, Nehemías viene y empieza a leerle el libro de Moisés, que no podía el pueblo de Israel volver a mixtearse, porque fue el pecado que venían haciendo ellos antes. No podían volverse a mixtearse ni con los amonitas ni los moabitas. Dice, no deberían de darle entrada a la congregación de Dios. No podía, estaba rotundamente prohibido que se juntaran con otros, ¿verdad?, pueblos paganos que estuvieran alrededor de ellos. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijeran, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Aleluya. Recuerde, ¿verdad?, que eso lo vimos allá en Números, de que a Balaam viene y lo empiezan a buscar para que maldijera al pueblo de Israel, pero por más que le buscaron, ¿verdad?, un motivo para tener que juzgar al pueblo de Israel, este hombre Balaam no pudo encontrar una razón para tener que maldecir al pueblo de Israel. Mientras Balaam, ¿verdad?, y aquellos moabitas se habían levantado para maldecir al pueblo de Israel, mientras ellos trataban de buscar una manera como maldecirlo, el Señor convertía la maldición en bendición. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros somos fieles a Él. Aleluya. Pero cuando oyeron, pues, la ley, separaron, dice, de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Oiga, cuando escucharon la ley, la palabra que Dios le había mandado por medio del siervo Moisés, separaron a todos los mezclados con extranjeros, todos aquellos que se habían mixteado con los paganos. Y dice, y antes de esto, el sacerdote Eliabib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Oiga, qué tremendo. Había un sacerdote ahí llamado Eliab, y este había parentado con Tobías. ¿Y quién era Tobías? El mismo que se levantó desde el principio. Acuérdense que ahí al principio nosotros leímos donde se levanta, dice, aleluya, estos tremendos, dice, y se levantó, dice, bendito Dios, aleluya, y se levantó Sanballat y Tobías, oiga, para hacerle la guerra. Sanballat y Tobías se levantan para detener el propósito de Dios. Y resulta que más adelante un sacerdote llamado Elías viene y la hija de él se mete con la hija de Tobías. Dos paganos. Oiga, empieza a meterse con un moabita cuando ya Moisés les había venido advirtiendo que no podían meterse con ellos. Entonces viene y dice, oiga, no solamente, oiga mire qué tremendo, mi hermano. Oiga cómo el enemigo se levanta cuando Dios tiene cosas grandes que hacer en su ministerio. Mire, cuando ya todo se había restaurado, cuando las murallas se habían levantado, cuando las puertas se habían levantado, cuando ya todo el trabajo que había ido a hacer por parte de Dios, enviado el Señor por Nehemías, ya todo estaba terminado. Resulta que este hombre se pone, ¿verdad? Se mete se ajuntan dos personas sumamente diferentes, el pueblo de Israel con moabitas, cuando ya Dios le había mandado decir desde Moisés que no podían hacerlo. Y no solamente se mete la hija con el hijo de este hombre llamado Tobías, sino que no solamente eso, sino que el sacerdote comete un pecado tan desagradable, mi hermano, no sé qué le pasó a ese hombre en la cabeza, tener que pensar hacer eso, y le había dicho una recámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano del vino y del aceite que estaba mandado, dice, a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todos estos, dice, yo no estaba, dice, en Jerusalén, porque en el año 32 de Atarjerjes, rey de Babilonia, fui al rey al cabo de algunos días y pedí permiso al rey. Oiga, Nehemías dice, cuando esto está pasando, yo no me encontraba en Jerusalén. Tuve que regresar de nuevo al trabajo que él tenía, ¿verdad? La promesa que le había dicho al rey Atarjerjes que regresaría. Pero cuando él empieza a escuchar que este hombre, Eliab, viene y hizo
algo abominable ante los ojos de Dios. Hizo que la hija de él se metiera con el hijo de este hombre, aleluya, moabita, Tobías. Dice que él se enojó en gran manera, regresa, vuelve a pedirle permiso a su rey para ir a confrontar de nuevo el pecado que estaban volviendo a meter a la casa de Dios. Oiga, qué tremendo. Óigame, este hombre tenía una recámara que era donde guardaban los utensilios, las ofrendas, los diezmos, los granos, todo lo que se le daba a los levitas. Ese cuarto lo desocupó para tener que darle lugar a que entrara a vivir a Tobías, el enemigo contrario del pueblo de Israel. Oiga, qué tremendo. Le dio lugar al enemigo que entrara de nuevo a atacar al pueblo de Israel. Oiga, el pueblo de Israel no entendía. El pueblo de Israel no se cansaba de seguir haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Ahora entiendo por qué la ira de Dios es tan grande sobre los desobedientes. Aleluya. Entonces él se enojó en gran manera y regresó porque, mire, no solamente sacó, ¿verdad?, desocupó el cuarto para dárselo a para que viviera. Era el lugar, la casa de Dios, mi hermano. El lugar santo, el lugar santísimo. Este hombre, sacerdote Eliab, le abrió una recámara para dejar entrar al enemigo de Dios, aleluya. Y estos dejaron de darle la ofrenda a los levitas. Dejaron de darle la ofrenda, aleluya, a los cantores cuando ellos tenían una orden por parte de Dios y por Nehemías que toda la ofrenda, los diezmos, todo así como caera, fueran repartidos a los levitas, aleluya, a los cantores. Y ellos dejaron de hacerlo. Este Tobías empezó a robar el dinero que no le correspondía a él, con complot de Eliab, sacerdote que estaba en ese tiempo. Dice, entonces, dice Nehemías, para yo volver a Jerusalén, dice, entonces supe del mal que había hecho Eliasiab, dice, por consideración a Tobías, haciendo para él una recámara en los atrios de la casa de Dios. Oiga, cuando yo escucho lo que está haciendo, dice el sacerdote Eliab, dice, yo regresé de nuevo porque él le había hecho unas recámaras a Tobías, el que al principio se había opuesto para que se terminara ese proyecto. Le había hecho una recámara en el templo de Jehová para que viviera ahí, este malvado. Y mire qué tremendo. Y me dolió en gran manera y arrojé a todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la recámara. Y dije que limpiasen la recámara, que hice volver ahí a los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. Encontré, dice asimismo, que las porciones que para los levitas no le habían sido dadas, ni a los levitas ni a los cantores que hacían el servicio, dice, y habían oído cada uno a su heredad. Como los levitas y los cantores dejaron de recibir, ¿verdad?, la porción que le había dicho él que se les tenía que estar dando, ya no lo estaban recibiendo, ellos se fueron. ¿Por qué? Porque de ellos dependían de esa ofrenda. Entonces se enojó en gran manera y dice que sacó todas las cosas, todos los muebles que Tobías había ido a meter a la casa de Dios, los sacó, y dice que él se enojó en gran manera. Y había un motivo, mi hermano, había un motivo. Imagínense que usted haya trabajado tantos años en la obra del Señor y que venga un hermanito y venga, ¿verdad?, a querer quitarlo, ¿verdad?, del puesto que Dios le había puesto para venir a meter cualquier basura del diablo, mi hermano. Mire cuántos pastores hoy en día, aleluya, el Señor los ha puesto para que prediquen la palabra, para que lleven el evangelio a cabo según Él lo había dejado establecido. Él lo ha dejado establecido en este bendito libro. Y muchos hoy en día han venido a distorsionar esta palabra y han venido haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Han dejado entrar al enemigo, le han abierto la puerta al enemigo y han venido cambiando la verdad por la mentira, aleluya. Y en el 23 dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban lenguas de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban, dice, conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no dejaréis vuestras hijas o vuestros hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel. Dice, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era, dice, amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Dice, y aún en el
en él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Oiga lo que le dice. Cuando él escuchó que el pueblo de Israel empezaron a meterse con mujeres paganas, oiga, los hijos de Israel se empezaron a meter con mujeres paganas, mujeres amonitas y moabitas. Dice que no tenían no podían hablar la lengua, dice, judaica, sino que solamente hablaban con la lengua de Adón. Entonces dice que se enojó en gran manera y le hace una comparación y le dice: ustedes han venido haciendo tantas cosas malas, ustedes no han aprendido las cosas que han venido haciendo, el Señor les ha dado otra oportunidad y ustedes no han entendido que la ira de Dios es grande y que los va a seguir castigando por lo malo que están haciendo. Y les dice, así le dice, como el rey Salomón, siendo él querido por Dios, escogido por Dios, puesto como rey en Israel, le dice, también Dios lo castigó porque vino haciendo lo malo, vino metiéndose con mujeres paganas. Y estas mujeres, le dice, hicieron que él se apartara su corazón del verdadero Dios para convertirse en dioses paganos. En Primera de Reyes, capítulo 11, dice, pero el rey Salomón amó además, dice, a la hija del faraón y a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las ateas. Dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os allegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a dioses de ellos. Antes, dice, no se ajunten con ellos. Pero Salomón, dice, no obedeció lo que Dios había mandado a decir. Y dice, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de Sidonios, y dice, y hizo, dice, abominaciones con los amonitas. Oiga, también Salomón se había juntado con amonitas. Dice, y hicieron que volvieran su corazón a los dioses de ellos. El temor de Dios, aquellos se juntaron con otras mujeres que no fueran, verdad, de los mismos del pueblo de Israel, era que ellos se contaminaran, a que empezaran a apartarse de adorar a un solo Dios para que fueran a adorar a otros dioses paganos. Entonces viene y hace una comparación, así como Dios le quitó todo a Salomón y lo castigó, así Dios los va a castigar a ustedes por venir haciendo lo malo ante los ojos de Dios, aleluya. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, y no siguió, dice, ni cumplió, dice, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió, dice, cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón lugar, dice, alto a Quemus, y dice, ídolo abominable de Moab, dice, en el monte que está, dice, enfrente de Jerusalén y de Malot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Oiga, qué tremendo. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no ha guardado mi pacto, ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y se lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Qué tremendo, mi hermano. Después que Dios le había dado a él, lo había puesto como rey de Israel, después que él había construido el templo donde adoraban a Dios, después de que él oraba por sus hermanos, después que él suplicaba, imploraba a Dios para que el pueblo de Israel, verdad, se mantuvieran, verdad, guardando los estatutos y los mandamientos y los decretos que la palabra les mandaba que hicieran. Después que Salomón se inclinaba sus oídos, sus ojos a clamar a Dios para que tuviera misericordia de todo el pueblo de Israel, resulta que más adelante esa oración que él hizo, resulta que él no la vivió tampoco. Porque ese es el problema hoy en día, mi hermano. Los enfocamos en orar por por el otro, por mundo y por Raimundo. Y muchas veces oramos por todo, pero no estamos orando por nosotros. El Señor nos está mandando que no descuidemos nuestra búsqueda. No les está diciendo que no dejemos de orar por los hermanos. Sí, necesitamos orar los unos por los otros. Pero el Señor te está mandando que no descuides tu ministerio. Que no descuides tu ministerio. Porque muchos pastores hoy en día se enfocan tanto en el ministerio que empiezan a descuidar a la familia. Empiezan a enfocarse
hace tanto en ciertos hermanos, en ciertas familias. Quieren, ¿verdad?, tratar de restaurar familias, tratan de recuperar, ¿verdad?, el ambiente espiritual en la iglesia. Y eso no estoy diciendo que sea malo, es importantísimo que nosotros restauremos, ¿verdad?, motivemos a la iglesia y lo metamos a que todos los conectemos en un solo espíritu. Pero muchos pastores hoy en día empiezan a meterse tanto, ¿verdad?, tan llenos en el ministerio, tan llenos en la obra, que vienen descuidando su casa. Sus hijos están creciendo sin tener que tener a un padre en casa, sin tener que tener a una madre en casa. Quieren enseñarle al pueblo de Dios, quieren enseñar al pueblo de Dios cómo restaurarse, cómo alimentarse, quieren enseñarle cómo clamar, cómo buscar esa presencia, pero en su casa están descuidándola. En su casa Dios te está pidiendo que vayas a tu casa y restaures a tus hijos, restaura tu matrimonio, restaure tu vida espiritual en tu casa, porque el Señor no te está pidiendo solamente que te metas en el ministerio, también te está pidiendo que te metas en tu casa. El rey Salomón oró demasiado. El rey Salomón clamaba por el pueblo de Israel, clamaba, incluso el Señor le dijo, pídeme lo que quieras que yo te daré. El rey Salomón en su humildad le dijo, dame sabiduría, dame inteligencia, entendimiento para poder guiar este pueblo grande y numeroso que me has dado. El rey Salomón hasta ese momento estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Empezó a edificar el templo, empezó a buscar, ¿verdad?, cómo el pueblo adoraran, ¿verdad?, al único Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué pasó? Empezó a descuidarse en su área espiritual. Empezó a descuidarse en su casa. Empezó a descuidar su casa, mi hermano. ¿Y por qué le digo que empezó a descuidar su casa? Porque en el momento que se le fue quitado su reinado por la desobediencia que venía cometiéndose pecado, metiéndose con mujeres paganas, el Señor viene y entrega el reinado de él, se lo entrega en manos de un siervo, de un servidor. El reinado de él fue dividido en dos, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. Pero la cosa que, ¿por qué no se le entregó las 10 tribus a su hijo? ¿Por qué no se le entregó las 10 tribus? ¿Sabe por qué? Porque su hijo no estaba capacitado por su padre. Su hijo no estaba siendo instruido con un buen ejemplo de su padre, porque su padre se enfocó mucho en el ministerio. Su padre se enfocó mucho, ¿verdad?, en la obra, en ver cómo resolvía los problemas de los demás, pero se le olvidó que en su casa también habían hijos y que su hijo también tenía que aprender los estatutos y los mandamientos que Jehová nuestro Dios los dio para que se los enseñemos a nuestros hijos. Pero nosotros queremos restaurar a todo mundo, queremos resolver los problemas de todo mundo. ¿Y qué está pasando en su casa, ministro? ¿Qué está pasando en su casa, mi sierva? ¿Qué está pasando en tu casa, mi hermano? Tienes que empezar a trabajar en tu casa. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios fluir en el templo? Empieza a trabajar en tu casa. Empieza a trabajar por tus hijos. Empieza a trabajar por tu esposa. Empieza a trabajar por tu matrimonio. Empieza a trabajar por aquellos que se han levantado contra ti. Entonces, cuando Dios empieza a ver que tú estás restaurando tu casa, tus hijos, tu ministerio va a ser grande. Tu ministerio va a tener un respaldo. Tu ministerio va a ser aprobado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está viendo que tú estás siendo obediente en enseñarle a tus hijos lo que tienen que hacer el día que tú faltes en esa obra. Aleluya. No te enfoques en 100 a la obra si estás descuidando tu casa. Enfócate, mi hermano, un 50 y un 50. Métete en el ministerio y métete en tu casa, porque en las dos partes Dios te va a pedir cuenta. Porque la misma palabra de Dios dice que cómo puedes dice, ordena tu casa, porque cómo puedes tú venir a querer ordenar el templo si no sabes cómo ordenar tu casa. O sea, hay que saber ordenar la casa primero, hay que aprender a ser buenos ministros en la casa primero, hay que ser buenos, ¿verdad?, administradores primero en casa y después llevar, ¿verdad?, esa enseñanza a la iglesia, a los hermanos, para que ellos aprendan de lo que nosotros ya estamos viviendo. Aleluya. Sé que esta palabra se extendió un poco, pero era necesario que yo le llevara, ¿verdad?, este mensaje como aquí está escrito. Recuerde que fueron 3 etapas importantísimas, ¿verdad? La reconstrucción del templo por parte de Zorobabel, la restauración espiritual por parte de Esdras y la restauración de los muros por parte de Nehemías, pero también el confrontamiento del pecado que el pueblo de Israel continúa haciendo. Mi hermano, hasta el día de hoy lo mismo estamos viendo nosotros. Mientras unos de verdad están, ¿verdad?,
construyendo al pueblo de Israel, al pueblo, ¿verdad? De este tiempo que estamos viviendo, que los está llevando, ¿verdad? Enseñarle la verdad, que la palabra los habla. Otros están, ¿verdad? Echando a perder la palabra por otras cosas, enseñando cosas que Dios no los ha mandado a enseñar. Los están enseñando la palabra deliberadamente, no los están estorbando el pecado, los están haciendo creer que todo está bien, mas sin embargo a eso Dios les va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor te está mandando a que estorbes el pecado, a que estorbe la condición de la vida que cada uno estamos viviendo, para que aprendamos a ser verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Para que cuando el pecado venga a nosotros digamos no al pecado. Bendito Dios, aleluya. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo fortalezca, y espero que esta palabra sea de edificación a su vida, aleluya. Y recuerde que nuestra confianza debe estar siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo, y cuando tú empieces a confiar en Él, todo lo demás, mi hermano, va a tener un respaldo sobrenatural, porque nosotros dependemos de Él, y en Él nosotros tenemos que confiar. Bendito Dios, aleluya. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Gloria a Dios, aleluya.